claro, en este caso, seguramente ya habrán visto y habrán desarrollado este ente matemático, esta cosa, este elemento llamado vector, ¿ok? Y es importante que tengamos en cuenta eh, lo que va a significar este elemento matemáticamente en nuestro curso. Nosotros sabemos que los vectores pueden ser, dependiendo del espacio vectorial, funciones, pueden ser matrices u otra cuestión. Como nosotros vamos a describir magnitudes físicas, ¿sí? Magnitudes físicas, ¿sí? Que responden a un espacio euclidiano. O sea, un espacio euclidiano básicamente es que utilizan la métrica euclidiana. O sea, en español básicamente que tú mides metros, ¿ok? Tú mides distancias. Por ejemplo, desde este punto hasta este punto, tú mides, por ejemplo, yo qué sé, un metro, ¿ok? ¿De acuerdo? Y por ejemplo, desde este otro punto mides, yo qué sé, 2 metros. Y arriba o abajo mides 1 metro, ¿ok? Entonces es importante aclarar esto. Entonces, justamente el espacio que contiene a los vectores de toda la vida se denomina espacio euclidiano, ¿ok? Y en general nosotros vamos a trabajar con un espacio vectorial, tanto en R3 como en R2, ¿sí? En sus cursos previos a esta materia ya seguramente han de haber cursado álgebra lineal y sabrán que este vector puede significar no solo una flechita como se ha desarrollado en anteriores cursos, sino también como una función de espacio vectorial. Pero en física nosotros utilizamos el espacio euclidiano, ¿ok? Entonces, eh, como sabemos que esto es un espacio vectorial, ¿okay? No pretendo ahorita tratar de esto que sea un curso de álgebra lineal, pero sí quiero que tengan claro de que los entes matemáticos que vamos a usar se apoyan en esto, en esta parte matemática, ¿ok? Entonces, en nuestro curso de física mecánica, incluso del pre, se nos dice cómo representar este vector, ¿ok? Y esto es importante, cómo represento este vector, ¿ok? Y claro, naturalmente este vector va a vivir en este universo llamado R3 y R2, ¿ok? Y ahora, cuando estábamos ahí en el nivelatorio, nosotros decíamos, bueno, vamos a utilizar coordenadas cartesianas o rectangulares, ¿ok? Y podíamos representar este vector en sus coordenadas cartesianas. Ahora, lo cierto es que esto ya se ha visto formalmente, ¿sí? Lo que está queriendo decir cuando tú usas coordenadas cartesianas es que tú estás usando la base canónica, ¿ok? Esta base canónica, ¿ok? Tridimensional, la cual sabemos que, por ejemplo, para cada ente punto, yo quiera representar, y por ejemplo, yo quisiera representar este vector de acá, este punto, ¿ok? En este caso con las coordenadas x, z, ¿ok? Entonces acá yo le represento de esta forma, ¿sí? Esta era una forma que nosotros usábamos. Pero en física se hacía hincapié en, en que esto estaba representada en cierta base, llamada base canónica, que básicamente esto podía representarse como una combinación lineal, ¿ok? Estas son las propiedades que tiene de por sí el espacio vectorial en cuestión. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, pues si te atreves a desarrollar, ¿sí? Básicamente te darás cuenta que tú puedes representar como esta combinación lineal, esta suma. Y luego, por propiedades de los vectores, sabemos que puedes escalar de x de acá. Entonces la propiedad te permite pues sacar un escalar de un vector. Y claro, dense cuenta que ahora, visto de esta otra forma, a estos vectores de acá lo bautizan como i, esto de acá lo bautizan como j,
de acá lo bautizan como K, ¿sí? Y al final dense cuenta que termina representando lo mismo, ¿ok? Esta materia, será una forma de representar estos vectores, y vamos a emplear con frecuencia esta representación. Y básicamente esto equivale a esto, ¿de acuerdo? En general, esta notación la solemos usar cuando estamos trabajando en R3 o en R2. Sí, R2. Okay. Pero nosotros sabemos que R3 y R2 son espacios vectoriales. Y como son espacios vectoriales, estos no tienen base única. O sea que yo no necesariamente esta base canónica, que básicamente es IJK, prácticamente, no es la única base para generar esos vectores. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. ¿Y cómo lo veíamos esto en el previo? Bueno, pues te decían que tu vector también puede representarse en coordenadas polares. ¿Ok? Que realmente serían coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Coordenadas cilíndricas. Que tú estabas en vectorial y decías, bueno, aquí tienes la magnitud de R, la magnitud, el ángulo θ de separación y la altura Z. Así que también tiene su base. ¿Ok? Y claro, si tú no considerabas la altura, esto de acá te queda como las coordenadas polares de toda la vida. ¿Sí? En otra sesión haremos la construcción de esto porque esto será muy importante para cinemática. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, si ustedes tienen una fuerza, imagínense que yo tengo una fuerza, ustedes llegan a la conclusión de que como la fuerza era un vector, esta podía representarse tanto en las coordenadas cilíndricas o en las coordenadas cartesianas. ¿Ok? Cuando estemos en R3, usualmente vamos a usar las coordenadas cartesianas. Y cuando estemos en R2, vamos a usar las polares, ¿sí? Las polares y cartesianas también, ¿sí? ¿Ok? Y esto, prácticamente significa? Bueno, si yo, por ejemplo, esto, imagínense que está en el plano, TF está en el plano acá. Yo esta F vector la podría representar esta igualdad, con la componente en X, la componente en Y, o haciendo uso de la otra notación, que es totalmente válida. Pero también podía hacer uso de la forma polar. En este caso, R significa la magnitud del vector, la norma. ¿Okay? Bueno, norma. Es decir, el valor de esta longitud de acá. ¿Sí? Esta norma de acá. Y tenías que poner el ángulo de separación θ, que básicamente era medido desde la horizontal. ¿Ok? También otra forma de decir es básicamente poniendo la magnitud, que por ejemplo acá poniendo al ladito, justamente pues la dirección. ¿Okay? Esta es otra forma de representar también la resultante. Entonces dense cuenta que al final el álgebra lineal nos proporciona diversas formas de representar un vector, dependiendo pues del espacio vectorial, y básicamente por esta propiedad del espacio vectorial permite que, como no tiene base única, yo puedo usar la base que yo quiera, ¿ok? Entonces, justamente esa facilidad que tienes, por eso es que tú podías venir y, por ejemplo, cuando tú estás en un plano inclinado, tú sabías por ejemplo, que usualmente podías representar este XY de esta forma. Si aquí tenías tu bloque y, por ejemplo, tenías la fuerza del peso, alguna fuerza, la fuerza normal, y yo que sé, la fuerza de fricción si es que la considerabas. ¿Okay? Vamos a poner una fuerza externa.
Y claro, tú podías representar estos vectores en este espacio vectorial, pero también te sugerían, oye, ¿sabes qué? Mejor rota este espacio, estos ejes, de tal manera que X sea paralelo al plano y Y sea perpendicular. Y eso facilitaba bastante al momento de representarlo. ¿Okay? Y esto se preguntarán, ¿por qué es que estoy llegando a hacer hincapié en esto? Porque justamente al tener estas propiedades, los espacios vectoriales, le otorgan, le otorgan, le otorgan a los vectores, le otorgan a los vectores en la propiedad de suma, ¿sí? En la propiedad de suma, una cantidad ilimitada para generar a esos vectores. Ilimitada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que usted tiene un cierto vector. ¿Ok? No puede ser la fuerza o la velocidad, no importa qué tipo de vector sea. Lo importante es que usted sabe que es un vector. ¿Ok? Y, por ejemplo, sabe que, por ejemplo, es la resultante de, por ejemplo, estas fuerzas. Estas fuerzas. ¿Okay? Vamos a llamarlas P y Q. ¿Okay? P y Q. Esta va a ser la resultante. Entonces ya sabemos que los espacios vectoriales, sabemos que este operador suma, la suma de vectores te da otro vector, y ese R pertenece a ese mismo espacio vectorial. O sea, si por ejemplo esto de acá está representado en 3 dimensiones, ¿okay? Que es básicamente lo mismo que decir, esto equivale a decir que P pertenece a R3, y esto también pertenece a R3, necesariamente la suma te tiene que dar que la resultante pertenezca a R3. ¿Ok? Eso es importante, chicos. ¿Ok? Ahora, dense cuenta que yo no he dicho en ningún momento bajo qué base es generado estos vectores. ¿Sí? No lo he dicho todavía. Perdón, podía ser IJK, podía ser las coordenadas polares, pero básicamente yo sé que están situados en R3 o en R2, pero ahorita no me interesa saber bajo qué base están representados, ¿okay? Porque ya sé que es un espacio vectorial, y por el simple hecho de tener espacios vectoriales, yo sé que se va a cumplir esta propiedad de la suma. ¿Ok? Como se cumple esta propiedad de la suma, ¿sí? Yo sé que esta misma resultante la puedo generar con otros vectores. O sea, por ejemplo, si se dan cuenta que no necesariamente P y Q son perpendiculares. Si los hubiera generado, imagínense, si los hubiera generado con X y de toda la vida, en este caso P lo haría coincidir con el eje X y Q lo haría coincidir con el eje Y. ¿Okay? Y básicamente haría que R sea la combinación lineal de esos vectores. ¿Okay? Esa combinación lineal. Pero también podría ser que tal vez, yo qué sé, a lo mejor se represente de esta forma. ¿Okay? Si dan cuenta, es la misma resultante. O sea, R es la misma resultante para todos los casos. Pero sin embargo, P y Q, para cada caso, están representados de manera diferente. ¿Okay? Esta es la importancia, chicos. Miren, si se dan cuenta, la suma de vectores, el espacio vectorial permite que yo pueda sumar, o sea, que yo pueda representar R con los vectores P y Q que se me plazca. Y de hecho, estos mismos Q, o sea, esta misma analogía, si yo R puedo representarlo con vectores P y Q,
también Q podía representarlo con otros vectores. Y P también puede representarlo con otros vectores. O sea, ilimitado. Es ilimitado la forma en la que tengan de representar el vector. ¿Ok? ¿Y esto tiene consecuencias inmediatas? Sí, la tienen bastante. ¿Por qué? Porque resulta que al estar asociada a esta suma de vectores, al cumplirse esto, básicamente lo que les acabo de explicar es la consecuencia de esto de acá. ¿Ok? Sí, esta consecuencia. Y al cumplirse esta consecuencia, entonces yo puedo sumar estos vectores y realizar un proceso de suma o descomposición. Suma, ya que básicamente este proceso consiste en reunir estos sumandos y obtener la resultante. Y en el otro consiste también, por ejemplo, a lo mejor me gustaría descomponer la resultante. Es decir, a lo mejor me interesa justamente en la línea de acción de cada uno de estos vectores, conocer matemáticamente cómo influye esa magnitud física en esa línea de acción. ¿Okay? Sigamos viendo algunas cosas que debemos hacer. ¿Okay? Hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿Okay? Okay. ¿Alguien dijo algo? Ah, que ninguna pregunta, profe. Ah, ya, ok. Bueno, entonces, conclusión, ok. Conclusión, existe un conjunto infinito de vectores, ok, P y Q, para la descomposición, ok, la descomposición. ¿Y esto qué relación tiene con los espacios vectoriales? Muchísimo, porque ¿se acuerdan del ejemplo del plano inclinado? El ejemplo del plano inclinado, por ejemplo, esta fuerza normal, la fuerza normal, si yo la representaba en los ejes de color verde, aquí era Y', esta fuerza normal, ahora, justamente en estas coordenadas, me iba a quedar como resultado esto. ¿Ok? Pero si ahora yo utilizo los ejes de color morado, ¿ok? Los ejes de color morado y, por ejemplo, le doy cierto ángulo θ acá. ¿Sí? O bueno, en este caso podría ser, voy a darle en este caso un ángulo. ¿No? Ahorita no me interesa que ustedes hagan. Acá, bajo este eje, bajo esta dirección, ustedes tenían que descomponer. Y claro, acá sería n seno de θ, ¿okay? Tenía que descomponer en estos vectores nx, porque estaba paralelo al eje x magenta, y para arriba sería ny, ¿okay? Que no está de más recordar que justamente la deducción sale de esto, ¿okay? ¿De acuerdo? De la norma, y justamente acá nx se concluye que es la norma, multiplicado por el seno de θ, justamente el coseno de θ, y será ny sobre la norma. Claro, en este caso acá será n seno. ¿Okay? Si se dan cuenta que básicamente esta forma, estos hacen la función de factores P y Q. ¿Okay? P y Q. Pero esto no solo se puede quedar en estas coordenadas, sino que también puede representarse en polares y hacer suma directa usando trigonometría. Entonces, debido a esto, nosotros vamos a hacer uso de lo siguiente. Entonces, la estrategia para encontrar resultantes va a ser la siguiente. Si conocemos una componente, es decir, si conocemos, ¿okay? Porque va a darse el caso acá,
si conocemos una componente, por ejemplo P, entonces lo que debemos hacer es usar la ley del triángulo. Vamos a usar la ley del triángulo. Sí. Vamos a explorar un poco qué significa esto. Okay. Imaginemos que, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, imagínense que yo conozco que a lo mejor tengo un cierto, imagínense que acá yo tengo un tubo, ¿ok? Tengo un tubo. Y por ejemplo, yo conozco que cierto collarín cae con cierta velocidad, ¿ok? Cierta velocidad. Entonces, miren que yo voy a hacer la resultante. Yo sé que en qué línea de acción, ya vamos a profundizar en eso de la línea de acción, vamos a profundizar en eso. Yo sé que en esa línea de acción va a ir, entonces yo ya conozco R, que justamente acá esto haría el papel de R. ¿Ok? Esto haría el papel de R. ¿De acuerdo? Ahora, dése cuenta que no necesariamente este P y Q van a estar directamente representados con la base. ¿Ok? Por ejemplo, en ecuaciones de movimiento relativo, usualmente, imagínense que yo, por ejemplo, conozco que a lo mejor cierta velocidad relativa, por poner un ejemplo, va para acá. Yo ya conozco una componente P. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, a mí lo que me interesa es justamente cerrar el triángulo. ¿De acuerdo? Cerrar dicho triángulo. Entonces, la estrategia va a consistir en unir la punta, ¿sí? La estrategia consistirá en unir la punta de P, con la punta de la resultante. ¿Ok? Punta de la resultante. ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta que geométricamente esto todavía habría que arreglar. ¿Okay? Y por la equivalencia de vectores, entonces lo que haría sería esto. Acá P, acá pondría la resultante acá, respetando esta línea de acción, y procedería a cerrar, a unir. Punta del vector P con la punta de la resultante. ¿Sí? ¿Esto es una mnemotecnia? Sí. ¿Pero por qué se hace así? Porque básicamente esta es la forma general de una suma de vectores. ¿Okay? Si se dan cuenta, yo empiezo con P y voy para acá, y luego cierro con Q y voy para acá. Y justamente en la cola del primer vector empieza la cola de la resultante, y la punta debe dirigirse hacia la punta del último vector Q. ¿Ok? O utilizando la regla del paralelogramo. ¿Ok? Que básicamente consiste en, si yo tengo este vector, la regla del paralelogramo. Entonces, ahora yo sitúo estos vectores acá. Entonces, aquí yo tengo el vector P. Entonces, para crear un paralelogramo, yo tengo que crear una línea paralela a esta. ¿Cómo yo hago una línea paralela a esta? Bueno, este que es una línea paralela a esta, sería la siguiente. ¿Okay? Crea una línea imaginaria que pase por acá. Y claro, dense cuenta que a pesar de que están distanciadas, básicamente representan la misma línea porque son paralelas. ¿Okay? Y hago lo mismo con este. Hago lo mismo con este vector de acá.
Ujú. Realizo la misma cosa con el vector Q, ¿ok? Y creo una paralela, ¿ok? Esta paralela debe contener esto. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? Entonces, dense cuenta que puedo situar el mismo vector Q haciendo esto. Ujú. Puedo situar el mismo vector Q haciendo esto. Ujú. Y luego, el vector P haciendo esto. ¿Sí? Y dense cuenta que lo que obtengo acá es un paralelogramo. ¿Ok? Básicamente el área encerrada, esta área encerrada de acá, ¿sí? Es la que forma un paralelogramo. ¿Verdad? Y aquí está bastante claro, dense cuenta. La resultante debe ir desde la cola, si se dan cuenta, tanto la cola de Q, aquí no se ve, la cola de Q como la cola de P, inicia la cola de la resultante. Y la punta de la resultante va a ir en las puntas de Q y P. ¿Ok? Pero también es totalmente válido hacer el uso del triángulo. ¿Sí? El triángulo de una suma de vectores tiene que ser así. Podemos quedarnos con parte de este paralelogramo y representarla de esta forma. ¿Ok? Bien. Hasta aquí alguna duda, chicos. Sí. Esto es importante, ¿verdad? Sí. Porque luego vamos a hacer bastantes operaciones con esto, sobre todo en cinemática, ¿ok? Y en dinámica, que usualmente los vectores, velocidades, suelen tener esta equipolancia y usualmente se lo suele trabajar de esta forma, ¿ok? También, de hecho, vamos a resolver un ejercicio usando pues, la ley del triángulo, ¿sí? Y precisamente por esto, por estas construcciones que nosotros vamos a utilizar bastante, la ley del coseno, así que sería buen momento que la repase, la ley de cosenos, ¿sí? Y la ley de senos, se van a usar ambas con bastante frecuencia. También vamos a usar triángulos, eh, triángulos proporcionales, ¿ok? Triángulos proporcionales, ¿ok? Vamos a utilizar relaciones trigonométricas, ¿ok? O sea, todo lo que se le ocurra de trigonometrías se usa acá. ¿Ok? Y el otro caso que vamos a hacer es que si básicamente si conocemos P y Q, ¿ok? Si conocemos P y Q, entonces usaremos la ley del paralelogramo, que es la que acabamos de explicar. Paralelogramo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué condición debería tener acá? Lo que debería conocer acá, tanto en una como en la otra, los ingredientes para usar estos métodos, es que yo conozca la línea de acción. Línea de acción. ¿Ok? ¿Qué es eso de la línea de acción? ¿Ok? Básicamente la línea de acción es una recta imaginaria, ¿ok? Una recta imaginaria, en la cual contiene al vector en cuestión. ¿Ok? Contiene el vector en cuestión. Entonces, supóngase que yo, por ejemplo, tengo esta recta L acá. ¿Sí? Tengo esta línea de acción. Y acá mismo va a ir mi vector. ¿Ok? Vector. ¿De acuerdo? Ese vector tiene una relevancia enorme que yo conozca la línea de acción, porque, por ejemplo, imagínense que esa línea de acción a lo mejor es una cuerda que está atada, y tú, por ejemplo, tú conoces cierta información, porque esto pasa en la vida real. A veces no conoces la fuerza de tensión, pero sí conoces la línea de acción de la cuerda. Y haciendo uso de trigonometría podías sacar información
respecto de cómo, qué ángulo o qué dirección va a tener. ¿Okay? Entonces eso será bastante importante, chicos, para hacer uso de estos métodos. Eso con la línea de acción. ¿Okay? Entonces ustedes tienen que identificar qué línea de acción contiene a cada vector, porque si ustedes identifican la línea de acción que contiene a cada vector, básicamente ustedes pueden aplicar cualquier tipo de reglas. ¿De acuerdo? Tipo de reglas como, por ejemplo, descomposición de vectores, suma de vectores, ley del triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces vamos a ilustrar esto con un ejercicio en cuestión. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Sí? Bien. Esto es un ejercicio, no es complicado, la verdad. Sí. Pero en este caso sería bueno comenzar con algo bastante elemental. ¿Okay? Entonces, básicamente te dice que para el gancho que se muestra en la figura determine por trigonometría la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas aplicadas. ¿Ok? En este caso, a veces, por ejemplo, imagínate que yo tengo una cuerda jalando, acá yo tengo otra cuerda, y a mí me interesaría saber cuál fuerza resultante es equivalente. Claro, en este caso esto dejaría en el papel de mi vector P y mi vector Q. ¿De acuerdo? Sí. Podría ser que tenga más fuerzas, le comento. Puede ser que tenga una fuerza Z acá y el método aplicaría lo mismo. ¿Por qué? Porque dése cuenta que si yo sumo P y Q, me dará R. Y luego, ¿qué tendrá acá? Otra vez la suma de los vectores. Entonces, prácticamente el método es acumulable y se lo puede aplicar de manera ilimitada. ¿Okay? Siempre y cuando se conozca la línea de acción. Entonces, aquí lo que hace es usar la ley del paralelogramo. Ya luego esto se hace bastante rápido. Ley del paralelogramo. ¿Por qué? Porque conocemos dos vectores y claramente conocemos sus direcciones. ¿Okay? En este caso mire cómo está en la forma polar. ¿Okay? Generalmente, esto lo que nos quiere decir es que este vector Q se representa de esta manera. 200 libras. ¿Okay? 200 libras. En este sentido. 25 grados. Y acá P, 300 libras. 300 libras. Y se representa de esta forma. Ahora, una aclaración que debo hacer. Las coordenadas polares, ¿ok? Exigen de que el ángulo se mida así, ¿ok? O sea, que yo mida desde el punto de inicio y hasta el punto donde se encuentra. Entonces, realmente debería hacer eso, si es que quisiera representarlo. Pero, dado que en las relaciones trigonométricas no va a tener ninguna, por así decirlo, ninguna influencia, debido a que analíticamente se puede determinar sin hacer uso de esto, entonces no hace falta hacer la suma, por ejemplo, aquí tendríamos que hacer la suma de pi, ¿ok? Y encontrar este ángulo de acá. Sería pi más teta, y esa sería la dirección real en coordenadas polares, ¿sí? Pero en este caso no será necesario, ¿ok? Y en esta materia, cuando se presente vectores, ustedes siempre buscarán la vertical o la horizontal para medir ángulos, generalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se procede acá? Bueno, lo que se procede, bueno, es primero usted tiene que esquematizar sus vectores. En este caso va a dibujar P y va a dibujar Q. ¿Ok? En este caso esta magnitud es más grande. ¿Ok? Luego va a dibujar sus líneas de acciones. ¿Ok? Esto parece innecesario, pero es totalmente necesario, chicos. Va a dibujar sus líneas de acción. Esta línea de acción le ayuda bastante. ¿Ok?
Una vez que dibuje, acá pone su otro vector. Voy a poner otro color. Voy a ponerle el color magenta. Bueno, naranja. Bueno, sí. Ok. Y acá represento mi vector P. Okay. También puede hacerlo directamente, ¿sí? Siempre y cuando sepa que la línea de acción. Entonces, en general, a veces se obvia este paso, pero que como este es el primer curso, entonces lo vamos a detallar, porque tiene que detallarse. Cada P, ¿verdad? Cada cada Q, y aquí va P, ¿verdad? Uh-huh. Profe, ¿lo puedo hacer por descomposición? Analíticamente, sí lo puede hacer. Ok. Pero le comento que también es recurrente tener que usar trigonometría. ¿Ok? Entonces, de hecho, en dinámicas frecuentemente se usa la trigonometría. ¿Ok? Bueno, está claro que la resultante, por obvias razones, la resultante debe ir en esta dirección. ¿Ok? ¿Bueno? En esta dirección. Entonces, acá debe ir la resultante. ¿Sí? Ahora, lo que me interesa es resolver por trigonometría usando triángulos. ¿Ok? Y entonces aquí viene lo maravilloso de haber creado esta línea de acción. Porque aquí es donde tú te tienes que usar la cabeza bastante. P respecto a la vertical, mire, tenga cuidado respecto a la vertical. Voy a hacerle zoom un poco. Respecto a la vertical, esto no necesariamente está en la vertical. Esto es una vertical. ¿Okay? Respecto a esta vertical, podía dar la tentación de que R esté vertical, pero no necesariamente. Entonces, usted no sabe eso. Pero acá usted sabe, respecto a eso, tiene 45 grados. ¿Ok? Ahora, esta línea paralela, esta L1, podría trazar otra línea paralela acá y extender la línea de acción. Aquí no la dibujé, mire. ¿Ok? Aquí en este caso, usted tiene que, no la dibujé. Cuando usted tenga experiencia, va a verla de una. Y no, ni siquiera la va a dibujar. ¿Ok? Pero, claro, acá claramente se ve que aquí también hay 45 grados. Uh-huh. Hay 45 grados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, al haber 45 grados, ¿verdad? Yo podría determinar acá. La idea sería completar este triángulo. Eso es lo que deseo, completar este triángulo. Lo mismo voy a hacer con el vector Q. Dese cuenta que mi vector Q, ¿de acuerdo? Mi vector Q respecto a la vertical, ¿cuánto suma? 25 grados. ¿Ok? Entonces acá debe haber 25 grados. ¿Ok? 45 más 25, esto es igual a 70 grados. 70 grados aquí. Entonces, ahora la idea sería usar artificios, sería usar eh, cosas que nos permitan pues relacionar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, como ya sabemos, ahora la idea sería armar este triángulo. ¿Okay? ¿Qué pasa con esta línea de acción? Dense cuenta que acá yo tengo esta otra línea. Tengo esta otra línea. Y claramente aquí hay 70 grados. Y midiendo todo este ángulo debe haber 180 grados. Entonces necesariamente este ángulo de acá, 180 menos 70, en este caso 110 grados. ¿Ok? 110 grados. Por lo tanto, de este otro lado, para esta otra línea de acción, debe haber 70 grados. ¿Ok? Mírense esto. Y también acá debe haber 110 grados. Miren, ya hemos encontrado un ángulo acá. Esos dos. ¿Ok? Un ángulo importante.
Ahora, también pude haber usado opuesto por el vértice. Si se dan cuenta, pues se cumple por teorema esto de opuesto por el vértice. Ahora, me estoy tomando el tiempo detenidamente porque esta habilidad la tiene que usted construir sí o sí. No hay opción fácil acá. ¿Okay? Tiene que maniobrar y le recomiendo trabajar obteniendo la resultante por trigonometría, porque es frecuente que los solucionarios empleen este método. Ok, muy bien. ¿Tenemos información suficiente? La realidad es que sí, la tenemos. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a expresar acá la ley del coseno. Yo sé que la ley del coseno para un polígono cerrado, en este caso un triángulo, debe ser igual. La magnitud que deseo hallarse da igual al cuadrado de las magnitudes, ¿sí? Menos 2 veces el producto de BC por el coseno del ángulo θ que es opuesto a A. ¿De acuerdo? Justamente yo quiero hallar A, en este caso será la resultante. Este va a ser el papel de A. Entonces, ¿tengo el ángulo opuesto? Sí, sí lo tengo. Sé que θ vale 110 grados. ¿Ok? Sé que θ vale 110 grados. ¿Ok? Tengo las longitudes. Bueno, en este caso la norma de los vectores también las tengo. En este caso BC una va a ser 200 libras y 300 libras. Por lo tanto, ya he completado mi triángulo aquí. Ya tengo suficiente información acá para trabajar. Entonces justamente de esta manera es frecuente que se resuelvan ejercicios mecánica vectorial. Ahora lo que voy a hacer es proceder a la obtención de la resultante. En este caso, A, el papel la hace la resultante. ¿Okay? ¿Sí? Cuadrado. B, ¿quién hace el papel de B? Usted va a poner la norma. Ya. La norma de B, bueno, en este caso no me importa el orden, sí, pero básicamente B va a ser el papel de P y C va a ser el papel de Q. P tiene un valor de 300 libras, entonces usted pone la norma, 300 libras, cuadrado, más Q, que es 200 libras, cuadrado, menos 2 veces 300, 200, por el coseno de 110 grados. Usted pone en este caso el ángulo que es opuesto a la resultante que usted quiere obtener. Y la resultante que usted quiere obtener es R, por lo tanto el ángulo opuesto es este de acá. ¿De Muy bien. Entonces, haciendo uso de su calculadora, aquí ya va a ser importante el uso de su calculadora. Usted recuerda que es un buen ingeniero y un buen ingeniero sabe usar la calculadora. ¿Okay? Entonces, con su superpoderosa calculadora lo que va a proceder es sacar raíz cuadrada, 300, ¿sí? Si es posible que alguien me ayude, estaría fenomenal. 200 al cuadrado, menos 2 por 300, por 200, por el coseno de 110 grados. En este caso me sale, ya sacando la raíz cuadrada, ¿sí? Me sale que es 413.57 newtons. ¿Sí? Ahora, ¿está resuelto el ejercicio? No. Puede ser que esto tan solo es la norma. ¿Okay? Usted para obtener el resultado del ejercicio, usted tendría que otorgarle dirección. ¿Okay? Como en este caso ya tiene una resultante, ya usted completó el triángulo acá, usted podría obtener el resto de ángulos. ¿Cómo podría obtener el resto de ángulos? El resto de ángulos lo puede obtener mediante la ley de senos, la ley de senos. ¿Okay? Vamos a construir de nuevo el triángulo para que esto se vea. Entonces acá, ahora usted ya sabe el valor del resultante de su. Usted sabe el valor del resultante. Usted ya lo sabe. ¿Okay? También sabe el valor de P. El valor de P. Y usted sabe el valor de Q. Y usted sabe el valor de Q. ¿Okay?
es P, este es Q. Esta es la resultante. Usted ya sabe las magnitudes y usted sabe este ángulo. 110 grados. Ahora, ¿cuál sería la idea? La idea sería encontrar el resto de ángulos, teta y alfa. Bueno, en este caso vamos a ponerle este omega. Okay. Vamos a ponerle en este caso omega. Bueno, vamos a ponerle phi. Okay. Bueno. Entonces, este ángulo de acá, ahora que yo podría encontrar mediante el uso de la trigonometría, ¿sí? Ahora que ya tengo las longitudes y tengo ángulos, podría usar la ley de senos. ¿Sí? Recuérdense que la ley de senos le dice que A sobre el seno del ángulo opuesto, el seno del ángulo opuesto es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto, ¿ok? Y C sobre el seno del ángulo seno. Profe, no va el seno arriba, eso es indiferente, no hay problema, ¿ok? Lo importante es que en este caso se cumpla esta relación de proporcionalidad. Que usted vaya de longitud arriba o abajo, y que el seno vaya abajo, el seno vaya abajo. Eso no es ningún problema. Sí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué me interesaría hallar esto? Porque si yo, por ejemplo, hallo T alfa, yo podría hallar una dirección como esta dirección. Podría hallar, por ejemplo, representarlo con respecto a la vertical o la horizontal. ¿Ok? Y eso sería muy útil, porque ya con eso ya podría otorgarle dirección, ya luego descomponer. ¿Ok? Entonces, A, ¿quién es A? Bueno, en este caso, a mí me convendría obtener el valor de resultante de esta. ¿Ok? De phi. Entonces yo quiero phi. ¿Y quién es el lado opuesto a phi? Es Q. Entonces yo pongo Q y el valor del seno de phi. Y esto tiene que ser igual. Bueno, en este caso no conozco alfa, pero sí conozco 110. Y 110 del lado opuesto es R, que sí conozco. R sobre el seno de 110 grados. ¿Ok? Seno de 110 grados. Entonces usted hace el despeje, porque usted sí conoce Q. Haciendo el despeje sabe que el seno de phi debe ser igual a Q por el seno de 110 haciendo el respectivo despeje dividido para R. ¿Ok? Y luego utilizando la función arcoseno, su calculadora, usted va a obtener el valor del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto en mente, o sacamos este valor de phi, ¿de acuerdo? Q vale, valor vale Q, este valor de Q vale 200 libras, ¿ok? 200 libras, ¿ok? Por el seno de 110 grados, dividido para el valor de la resultante, que era 413.57. ¿Okay? Eso me sale un valor de 27.03 grados. Si alguien me puede confirmar eso, estaría fenomenal. 27.03 grados. Okay. Podría aplicar la ley del seno, correcto, pero recuérdese que en un triángulo se va a cumplir, ¿sí? Que la suma de los ángulos que tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, ya simplemente usted hace el respectivo despeje de alfa. Y usted obtiene que 180 menos 110 menos 27.03 debe ser igual a 42.97 grados. ¿Sí? Ahora solo hemos hallado el valor del alfa, el ángulo. Sí. Pero ahora, ¿cómo hallo? ¿Cómo represento esto? Bueno, generalmente, así como ve acá, que usted representa con respecto a la vertical o a la horizontal, usted también debe encontrar el valor
ese ángulo. Entonces, por ejemplo, acá, una forma sería encontrar esto de acá. Vamos a llamarle bueno, vamos a llamarle teta. ¿Okay? Este valor de teta. ¿Okay? ¿De este valor de teta, yo sé, dése cuenta que yo sí conozco el valor de P, el ángulo P. Ese ángulo P, sí me lo dan, ¿verdad? Me lo dan y es 45 grados. ¿Okay? Ahora conozco el valor de phi. ¿Ok? Entonces teta más alfa me debe dar, o sea, este ángulo de acá más este ángulo teta me debe dar todo este ángulo de acá. Justamente es 45 grados. Entonces, analíticamente podemos decir que teta es igual a 45 grados menos phi. Y nosotros ya sabemos el valor de phi. El valor de phi justamente es 27.03. Entonces será 45 menos 27.03. Y básicamente será 17.97 grados. ¿Ok? Entonces, nuestra respuesta final para obtener la resultante debe ser que la resultante en coordenadas polares, ¿sí?, debe ser igual al valor resultante, que es 413.57, y en este caso recuérdese cómo está midiendo el ángulo. ¿Okay? Usted está midiendo acá, en la operación que hicimos, el ángulo teta lo midió con respecto a la vertical. Mire cómo está medido. O sea, acá pone la vertical y pone en qué dirección. En este caso, la línea de acción a la que está midiendo es esta de acá. Y acá pone el valor, y acá puede poner teta y acá decir que teta vale esto, o simplemente pone el valor directamente, que el valor directamente es 17.97. ¿Ok? ¿Y en qué sentido va el vector? Bueno, en este caso el sentido va para abajo, o sea, va para acá. ¿Sí? Y básicamente esta sería su gran respuesta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ok? Ahora, profe, ¿no era más fácil descomponer? Sí. O sea, también. O sea, es otro método. Lo sé, yo entiendo. Sí. De hecho, cuando tengamos bastantes vectores, lo que debemos hacer, si yo quiero trabajar con la forma cartesiana, con la forma cartesiana, si yo quiero trabajar con la forma cartesiana, yo lo que debería hacer es este P, descomponerlo y expresarlo en la forma cartesiana. Entonces, ahora, lo que hago es definir estos ejes, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya propiamente, ya en la próxima sesión, que ya se le otorgue la sesión de estática, ¿okay? Y precisamente ya se le dará estas herramientas sobre el sistema de referencia, que será muy importante, sobre todo en dinámica. P y Q ¿cómo está medido? ¿Cómo representamos P? P lo representamos de esta forma. 300 libras y esto va para abajo. Sí, para abajo. Importante el sentido de acción. Entonces, una forma de representar esto es de esta otra forma. 300 libras. 300 libras. Esto para abajo, 45 grados. Más 200 libras. Para acá, 25 grados. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? La idea es que como usted va a representarlo en X, Y, ahora usted tiene que respetar y otorgarle signo, dirección. ¿Okay?
Ya hicimos la deducción, ¿ok? No importa el ángulo que tenga, ¿sí? Imagínense que yo tengo este vector f, ¿sí? O mejor, ¿sabes qué? No, sí está bien, dejémoslo ahí. Ese vector f. Y yo tengo este ángulo θ, ¿sí? Usted tiene que imaginarse la sombra que proyecta, ¿sí? Y está claro que esta queda paralela a esta. Esto será fx. Y este será fy. ¿Sí? Por la deducción que hicimos en antes, sabemos que fy tiene que ser igual a, a la magnitud por en este caso, el coseno de θ. Y fx tiene que ser igual a f por el seno de θ. Dense cuenta que aquí cambió. Generalmente ustedes componen, a veces tiene el ángulo medio acá, pero generalmente no lo tendrá así, le comento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico rápidamente cuál componente es? Miren, usted tiene que hacer lo siguiente. Usted va a ver la línea de acción y va a ver el ángulo en que es medio. Por eso es que el ángulo lo medimos o con la vertical o con la horizontal. Y también importa esta flechita del sentido de acción, porque nos va a decir si va a ser positivo o negativo. ¿Ok? De acuerdo, si va para arriba o para abajo. Entonces, si este ángulo está pegado a la línea de acción que queremos, está pegado, dése cuenta, quiere decir que eso va a trabajar con la función coseno. Recuérdense, θ pegado o pegadito a la línea de acción va a trabajar con la función coseno. Usted siempre va a multiplicar por la magnitud y por una función trigonométrica. ¿Ok? Si ve que su línea de acción, por ejemplo, ahora quiere descomponer en X, el ángulo no está pegadito, sino que está paralelo, no está pegadito, ¿okay? Quiere decir que trabaja con el opuesto. Y cosa que trabaja con el opuesto quiere decir que trabaja con el seno. ¿Okay? Es una mnemotecnia que yo le doy para que usted recuerde. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, el signo, simplemente tenemos que respetar el sistema de referencia y viendo el sentido de acción. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Básicamente, será de la siguiente forma. Si yo descompongo en X, esto será solo en X. Acá, voy a descomponer en X. Esto será 300 libras la magnitud de ese cuento. ¿Ok? Y mírese, X no está pegadito al ángulo de 45 grados. Quiere decir que trabaja con el opuesto. O sea, mira, usted dibuja el eje X acá, imagínese. Entonces, como no está pegadito, tiene que necesariamente trabajar con la función trigonométrica del seno, que trabaja con el ángulo opuesto. Y como trabaja con el ángulo opuesto, usted utiliza el seno. Y mire, si se da cuenta, por el sentido de acción, se da cuenta que apunta a la derecha, y por eso es que usted pone positivo. ¿De acuerdo? Ahora voy a representar la componente en Y, la componente en Y. P la voy a representar en X e Y, o sea, en las coordenadas estas de paréntesis. Y ahora dése cuenta que acá hago lo mismo, 300, y como la línea de acción, se dése cuenta de Y, trabaja pegadita al ángulo, será cos de 45. Pero dése cuenta que por el sentido de aplicación de la flechita, está apuntando para abajo, usted tiene que poner un signo negativo. Claro, va para abajo según su sistema de referencia. Entonces, así usted representaría un vector. Así descompone. Y así es la forma en la cual tiene que descomponer bastante rápido. ¿Ok? Entonces, a usted ahora Q lo va a representar de la siguiente manera. Magnitud, 200. ¿Ok? ¿Qué función trigonométrica trabaja con X? Trabaja con el opuesto, seno de 25 grados. ¿Ok? ¿Y va para la derecha? No, va para la izquierda. Quiere decir que va contrario al X que yo asumí, por lo tanto va negativo acá. ¿Sí? Coma, 200. También va para abajo, de una vez pongo el menos. ¿Ok? Y acá trabaja con el coseno de 25 grados. ¿Ok? Y tiene que en este caso hacer la suma directa. ¿Sí? Esa suma directa le tiene que dar como resultado la magnitud del mismo vector. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Esa es la idea. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Sí. Espero no haberme ido rápido. Ujú. Ah, ya, denme un momento, chicos, que me están llamando. Muy bien. Ok. Entonces lo dejo como, bueno, para ya terminar esto. Y básicamente, pues bueno, pues ya con esto de acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si es en coordenadas cartesianas, T tiene que hacer la suma. Y la suma en la forma cartesiana, ¿qué te dice? Que sumes por componentes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes el vector ABC, lo vas a sumar con el vector EFG, básicamente tú tienes que hacer la suma directa. Componente. ¿Okay? A veces ni siquiera utilizan esta notación, sino que, por ejemplo, dicen de una vez, estoy analizando la componente en X. Y, por ejemplo, en vez de utilizar los paréntesis, hacen esto. 300, de una vez ponen 300 seno de 45 menos 200 seno de 25 grados. Y dense cuenta que acá me debe dar la resultante de R en X. ¿Ok? Esa es otra forma. ¿De acuerdo? Pero básicamente es lo mismo vectorialmente. ¿Ok? Entonces acá, 200 seno de 25 grados menos 200. No. Acá me estoy. Sí. Mira la componente en Y. Sí. Menos 300 coseno de, 20, coseno de 45. Coseno de 45 grados. Menos 200 coseno de 25 grados. ¿Okay? Claro, en este caso, miren, dense cuenta que me debe dar por resultado este vector. Y la suma de P y Q me debe dar R. Entonces dense cuenta que acá, entre paréntesis, me debe dar por resultante el vector. Y miren, dense cuenta que la componente en P en X, en Q en X, me da en R en X. Y esto me da en R y. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Supongo que en este caso ya habrán pasado estos cursos, ya sabrán cómo hacerlo. Ya lo comprobé, en este caso da el mismo resultado. ¿Sí? Acá simplemente tienen que hacer la suma directa con su calculadora. ¿Verdad? ¿Sí? Acá le va a salir un resultado que básicamente será esto de acá. Rx equivale a esto y Ry equivale a esto. Tiene que respetar el signo acá. Y claro, si usted quiere obtener la norma, usted quiere obtener la norma, usted sabe cómo obtener la norma, un vector. La norma de un vector es haciendo uso de Pitágoras. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, esto siempre va a funcionar. Esto siempre es válido. Y claro, si tiene receta, también debe agregarla en la receta. En este caso no tenemos eso. Y acá, si usted quiere el ángulo, usted tendría que usar esta fórmula de acá. Arco tangente de RY, R en X. ¿Sí? Y usted tiene que determinar analíticamente, no se deje llevar por el resultado. Mire si el resultado es consistente con la ley del paralelogramo, para eso es importante hacer el diagrama de la ley del paralelogramo, y vea si en este caso obtiene. ¿Sí? Va a ver que en este caso le estará lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, bien. Paso acá, esto de acá, método cartesiano, justamente con lo explicado ahorita,
lo he explicado ahorita, les invito en este caso a resolver este ejercicio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en este caso pues, tenemos que explicar otra cosa que también es importante. ¿Y qué cosa es importante? Otras operaciones. Por ejemplo, ¿qué otras operaciones usualmente ustedes usan en espacios vectoriales? Que son el producto vectorial y el producto punto. ¿Okay? ¿Qué hay con esto del producto punto y el producto vectorial? Bueno, pues empecemos con el producto punto. No voy a definir estrictamente lo que es el producto punto. ¿Ok? En este caso, voy a ser estricto de que voy a trabajarlo en R3, ¿sí? en el espacio euclidiano. Sabemos que el producto punto se define, ¿sí? Se define de esta manera, ¿sí? Se define de esta manera, ¿sí? Eso se cumple siempre, ¿ok? Eso se cumple siempre. Y tiene ciertas propiedades que nos va a ayudar bastante a justamente ahorita que vamos a demostrar algo del producto vectorial. ¿Okay? Generalmente esto casi no lo vamos a usar, entre comillas, sí lo vamos a usar, pero más se usa más en el capítulo de trabajo y energía, ¿ok? Pero tiene en este caso cosas bastante interesantes, ¿ok? Si yo, por ejemplo, trabajo con IJK, ¿ok? Se dan cuenta, ya no tengo que decir R3. Digo coordenadas IJK, ya sé que trabajo en R3, sabemos que trabaja de esta manera. La forma en la cual está definida el producto punto, ¿sí? Ya sabemos que Px y Py se va a representar de esta manera en este espacio. ¿Okay? Y representado en la base canónica, tiene que darme esto, por resultado de esto, va a definirse esto. ¿Okay? Básicamente esto. ¿Sí? No hay mucho que decir, realmente el producto punto se define de esta manera. ¿Okay? Lo interesante será hablar del producto vectorial. ¿Okay? Eso sí es algo que vamos a usar bastante. Justamente, pues, una de las cosas que usualmente se pedían calcular en física mecánica era el momento de torsión que generaba una fuerza. ¿Ok? Y esto de acá lo pongo en pie porque es una definición que sí se va a usar para una cosilla que usualmente a veces usamos en mecánica vectorial. Básicamente es el momento respecto a un eje. ¿Ok? Primero definamos qué rayos es un producto vectorial. O sea, qué rayos es el producto cruz. Sí. Suponga que usted tiene dos vectores y esos dos vectores los va a contener en cierto plano pi. Es un plano. Usted toma un plano, cualquier plano. Ponga atención en estos artificios porque esto sí que lo va a usar bastante, esto de contener en un plano, lo va a usar en sistemas equivalentes. ¿Okay? Entonces, ciertos vectores están contenidos en cierto plano y justamente el producto cruz se define de la siguiente forma. ¿Sí? Como P cruz P y el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre ellos dos. ¿Okay? También podemos haber construido para el producto punto. El coseno justamente de teta es el mismo. ¿Okay? Pero en este caso concentremos en el producto vectorial. ¿Okay? A diferencia del producto punto, esto de acá, dése cuenta que son las magnitudes, que generalmente cuando no se le pone la flechita suele resignificar las magnitudes. Y eso también es claro, las magnitudes son escalares. Escalar producto con un escalar, esto de resultado me da un escalar. Esa es la diferencia fundamental. Mientras que acá, esto de acá, sí me da un vector. ¿Sí? Solo que acá se me olvidó poner una cosa. Que esto es la magnitud. ¿Sí? Esto es la magnitud. ¿Sí? Bueno, en este caso las barras no son necesarias. ¿Sí?
Lo interesante, sí, lo interesante es que justamente este producto vectorial, si yo quisiera darle el carácter vectorial que lo caracteriza, tendría que poner un vector n acá, un vector n, ¿sí? Que sea perpendicular al plano. Tiene que ser perpendicular al plano. ¿Okay? Necesariamente tiene que ser. Y justamente en dirección de ese vector va a ir mi vector resultante. ¿Sí? La resultante que va a ser P cruz P. P cruz Q. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo interesante de este producto cruz? Sí, porque hasta ahora lo habíamos calculado mediante el determinante. ¿Sí? Lo interesante es que tiene ciertas propiedades que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Una propiedad es que resulta que no es conmutativa. ¿Sí? Si, yo, si yo hago el producto cruz, que Q cruz P no es igual. ¿Sí? De hecho, da la casualidad que resulta que es de signo opuesto. ¿Sí? En lo que sí es igual, justamente que te da, que te da un vector en una línea de acción, pero con sentido opuesto. La línea de acción va a ser igual. Es decir, que si yo hago el producto cruz entre Q cruz P, lo que va a pasar es que ahora mi resultante va a ir para abajo. ¿Sí? Mi resultante va a ir para abajo. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay con esto? Bueno, lo que hay con esto es que justamente nos sirve para calcular momentos. ¿Sí? Sabemos que la definición justamente de momento es esta. R cruz F. ¿Sí? Pero también tiene ciertas propiedades esto. Ciertas propiedades. Ahora, ¿cómo calculo esto? ¿Sí? Bueno, en este caso quedémonos con esto es P y cruz. Y que todavía estoy con el producto cruz. ¿Sí? Bueno, una propiedad que tiene el producto cruz es que si, imagínense que Q lo defino como la suma de, la suma de dos vectores. Entonces, esto me permite, el producto cruz me permite distribuir de tal manera que esto sea P A más P B. Básicamente se distribuye. ¿Y esto en qué me ayudará? Me ayudará bastante. ¿Sí? Vamos a definir el producto cruz. Ahora sí, vamos a definir el producto cruz. P cruz P. Porque hasta ahora se lo había lanzado simplemente como esto. Pero ¿de dónde rayos sale el determinante? Es una muy buena pregunta. ¿Sí? Como estos vectores van a ser generados en IJ, entonces aquí tengo P en X, ¿de acuerdo? P en X, en Y, más PY, J, más P en Z, en K. Y esto es un vector y debo hacer producto cruz con, ¿qué cosa? Con cruz X, cruz XY, más QY en J, más QZ en K. ¿Ok? Pero dense cuenta que precisamente nosotros habíamos escrito esto como combinación lineal. Y esto podían también verse como vectores. De hecho, son llamados vectores unitarios. Entonces, yo puedo distribuir, porque yo sé que todo esto es mi vector P. Y por la propiedad que acabo de enunciar, yo puedo distribuir como todo este vector que multiplica a la suma de esto, a la suma de esto y a la suma de esto. La voy a distribuir. Voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Okay? Entonces, básicamente, te va a quedar esto. PXY más PY en J más PZ en K. Todo esto, ¿producto cruz con quién? Con QX. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a pasar con cada componente. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con cada componente. Entonces acá escribo
PX, Y más PY en J más PZ en dirección K, producto cruz QY en J. ¿Ok? Y luego más abajo también hago lo mismo. PXY, PY en J más PZ en K. Y esto producto cruz con QZ. Profe, ¿por qué está haciendo esta demostración? Sí. Yo sé que me da el determinante. Eso es verdad. Yo lo sé. Pero justamente aquí, al hacer la demostración, nosotros tenemos que emplear, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que más allá del producto vectorial, también se puede operar con IJK, que será muy relevante para cuando ustedes estén en dinámica y ustedes estén haciendo operaciones en cinemática. ¿Ok? Entonces resulta que hay una regla más acá. Hay otra regla de tomar en cuenta. Aquí vamos a tomar otra convención. ¿Sí? Yo tomo mi sistema de referencia. Acá tomo, voy a ponerle I nomás, J, y acá voy a poner K. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y resulta que vamos a tomar por convención, que cuando esté en sentido antihorario, que es básicamente el sentido rojo, va a considerarse positivo. ¿Ok? Y vamos a considerar estas operaciones. Miren. Si yo hago producto cruz I con J, esto debe darme el vector K. Si hago operación J cruz K, recuérdense que, claro, estos están en el plano, pero por definición me debe dar un vector resultante perpendicular a ellos, y el único vector perpendicular es Y. Justamente por esa razón se definen de esa forma. ¿Ok? Y si ahora yo hago K cruz I, esto me tiene que dar J. Profe, ¿qué pasa si va en sentido contrario? Si, por ejemplo, yo hago I cruz K. Lo que va a pasar es que, dense cuenta, ¿se acuerdan que yo les di esta propiedad de acá? ¿Sí? Básicamente te da la misma, esto mismo, pero en negativo. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo hiciera J cruz I, esto me debe dar el vector menos K. ¿Ok? Y aquí viene la famosísima regla de la mano derecha. ¿Ok? Por eso es que ustedes, cuando ustedes usan la regla de la mano derecha, el pulgar justamente les apunta más o menos por acá. Y si ustedes van en este otro sentido, que es básicamente el negativo, el vector les apunta acá. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Vale? Hasta aquí alguna duda, chicos. Sí, esto es importante. Bastante importante. Bueno, entonces, básicamente, pues resulta de hacer esta operación. Entonces aquí volvemos a distribuir. Tenemos que volver a distribuir. Entonces, este va a distribuirse con este. ¿Ok? Pero aquí ocurre algo extraño. Acá, por ejemplo, se sacan los coeficientes. Ya se hace extraer los coeficientes y hacer el producto cruz entre I con I. Pero cuando el vector es paralelo, o sea, se está haciendo producto cruz con sí mismo, o está en la misma línea de acción, dense cuenta que el ángulo que forma entre esos dos es cero. Entonces el seno de cero me da cero, y la magnitud me da cero. Por lo tanto, si la magnitud me da cero, no hay otra cosa que justamente sea el cero vector. Entonces, básicamente esto me da esto. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Más PY con QX. PY con QX. Y acá debo hacer el producto cruz de J cruz I. Pero miren, ¿quién es J cruz I? J cruz I es esta operación de acá. Pero, está al revés. Entonces quiere decir que esto va a ser la resultante K, pero negativo. Más PZ, QX, este con este, y hago el producto cruz. K cruz I. Y K cruz I no es otra cosa que J. ¿Ok? ¿Bueno?
Luego, literalmente ustedes pueden hacer lo mismo. Acá. Acá en este caso distribuyen. ¿Ok? PX, QY, Y, cruz J, y cruz J no es otra cosa que K. ¿Ok? Según la convención. Vamos a asumir. O puedo usar la regla de la mano derecha. ¿Ok? En este caso, usted esta flechita, usted va para acá, mire si se da cuenta, la que es perpendicular es K. ¿Sí? El artificio justamente sirve para eso. ¿Okay? Para que usted no tenga que memorizar las equivalencias. PY, y aquí ni siquiera lo voy a poner, porque dense cuenta que aquí lo voy a distribuir con J, PY con QY, que justamente es J cruz J, y esto me va a dar el cero vector, más PZ, QY, y esto producto cruz con K cruz J, K cruz J. ¿Y quién es K cruz J? K cruz J es justamente esta operación pero negativa, es menos I. ¿Ok? I. ¿De acuerdo? Menos. Y acá más de lo mismo. ¿Ok? Más de lo mismo. PX con QZ. Esto es IK. Y cruz K. ¿Sí? Y cruz K sabemos que eso es equivalente a menos J. ¿Sí? ¿Sí? J. Más PY. PZ. Entonces J cruz I. J cruz K. ¿Sí? Y el próximo será el cero vector, porque dense cuenta que es K cruz K. ¿Okay? J cruz K, eso me da por resultado J cruz K, eso me da I. ¿Sí? Y dense cuenta que realmente yo estoy sumando, esto realmente aunque no se vea, ¿sí? Es la suma de esto, ¿okay? Estoy sumando estos tres términos. Este de acá, este de acá. Sabemos que esto equivale a esto que puse en azul. ¿Sí? Esto de acá equivale a esto y esto de acá equivale a esto. Entonces yo lo que voy a hacer es agrupar los I con I. ¿Ok? Los I con los I. Entonces, si yo hago la agrupación, por ejemplo, acá selecciono, ¿qué debo seleccionar? Por ejemplo, acá selecciono los I. Acá tengo I. Y por acá abajo tengo I. Tengo I. Entonces, ¿qué debo poner acá? Lo que debo poner acá es PY, PZ, menos, ¿sí? O sea, puedo sacar este menos porque van a escalar, y queda PZ, QY. PZ, QY. Y todo esto va a multiplicar al vector unitario I. ¿Sí? Más, más, ¿de acuerdo? Ahora buscamos J. En este caso el J positivo es PZQX. ¿Sí? PZQX. Menos, si nuevamente esa simetría nos favorece, menos PX, QZ. ¿Sí? Y esto multiplicado con J. Más, me queda acá. Acá arriba tengo PX, QY. QY. Vector unitario J, acá es PY, QX. PY, QX. Correcto. PX, QY, PY, QX, PZ, QX, PZ. Ya es correcto. Sí. Y resulta que por esta deducción, realmente no quiero que hagan esto. Esta no es la manera de calcular el producto vectorial. Lo único que quería que vean era cómo calcular JI. Esto es importante que sepan. ¿Ok? Y cómo funciona la regla de la mano derecha, ya algebraicamente.
Y usando un método de cofactores, resulta que esto artificialmente, ¿sí?, se puede representar como con un determinante. Y justamente esto será I, J y K. Esto va a quedar acá PX, PY, PZ. Y acá quedará QX, QY, Z. Y justamente de aquí sale, de este desarrollo, su equivalencia equivale a calcular este determinante. Por eso usamos el determinante. ¿Okay? Ahora, lo cierto es que toda esta forma la vamos a usar generalmente para hacer el cálculo en 3D. Sí. Si nosotros regresamos al diagrama que hicimos acá arriba, de este plano, generalmente esto es lo que va a pasar. Nosotros teníamos un ejercicio que a lo mejor está en el plano. Por ejemplo, el gancho ese está en el plano. ¿De acuerdo? Y puede ser que a lo mejor ese vector, imaginemos que yo tengo esta fuerza acá. Tengo esta fuerza de 30 newtons y yo tengo medido con respecto a la horizontal 45 grados. ¿Okay? Pero también resulta que a lo mejor, y esta distancia, supongamos que la distancia de esta es 2 metros. ¿Ok? 2 metros. ¿De acuerdo? 2 metros. Pero a lo mejor en esta punta, en esta misma punta, se aplica otra fuerza, la punta del gancho, se aplica otra fuerza de 30 grados. ¿Ok? Y la separación que hay entre esta y el centro es a lo mejor, yo qué sé, de 3 metros. Sí, a lo mejor es mucho más grande. Sí. Vamos que esto sea más consistente. Sí. Vamos que esto es 4. Bueno, vamos que esto es 3. Y esto de acá es 4 metros. Okay. Bueno, justamente este coincide con el punto de aplicación de esta otra fuerza, que vamos a poner que sea de 20 newtons. Okay. Lo que va a pasar es que yo lo estoy viendo y miren, dense cuenta que está contenido en un plano. ¿Sí? Y claro, los momentos, cuando yo los calcule, ¿qué va a pasar? Que van a salir del papel, como acá. Básicamente representa esto. ¿Sí? Y cuando yo estoy en el plano, tiene ciertas propiedades que me permite reunir. Claro, porque si resulta que este vector n unitario, dense cuenta que esto es un n unitario, si ahora yo digo que a lo mejor este es mi eje X, y acá este es mi eje Y, claro, ahora voy a generar P y Q con X, Y. Por lo tanto, este n unitario necesariamente, ¿qué tiene que ser K? Si es que supongo que uso esa generación. Entonces, cuando ocurre esto, que yo genero esto con X, Y, lo que va a pasar es que afuera de esta pantalla va a salir un vector K, que al final va a ocurrir esto, que los momentos van a ser, por ejemplo, momento 1 más momento 2 y así hasta el enésimo. Entonces dense cuenta que a pesar de que de alguna manera estoy en 3D, solo voy a tener el componente en K. Y por eso simplemente cuando hago suma de momentos la sumo directamente, como que fueran escalares. Me evito esa notación vectorial por eso. ¿Okay? Aclaraciones importantes que va a ahorrar bastante trabajo. ¿Okay? Entonces, dado que yo sé que va a ser, yo sé que n, el n que es perpendicular al plano va a ser K, entonces yo sé que hacer el producto cruz para este caso va a ser igual a esto. O sea, aquí no es magnitud, aquí es propiamente vector, chicos. ¿Okay? Justamente porque yo sé que la magnitud, toda la magnitud va a ir
en una línea de acción paralela acá. Claro, necesariamente tiene que ser eso. ¿Ok? Y eso ocurre. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera calcular la suma de momentos resultantes, ¿ok? ¿Vale? Yo quisiera hacer la suma de momentos resultantes. ¿Ok? Esto está bastante feo, mejor. Está muy feo, la verdad. Sí, está muy feo. Sí. Vamos a hacer algo más bonito. Sí. Si yo quisiera hacer la suma de momentos, por ejemplo, acá yo tengo esta barra, supongamos que está empotrada acá. Está empotradita acá. Está empotradita acá. Y yo, por ejemplo, tengo un peso acá, un cierto peso, y ya luego simplemente lo voy a transformar a 30 newtons. ¿Ok? Y a lo mejor tengo una fuerza acá, una fuerza de 40 newtons. Aquí. Está medida 30 grados acá. ¿De acuerdo? Y yo quisiera, acá tengo un cable, tengo un cable, ya tengo esto. Yo quisiera los momentos respecto a este punto A. ¿Okay? Los momentos respecto a este punto A. ¿De acuerdo? Sí. Y básicamente lo que estoy haciendo es que ese eje K lo estoy atravesando acá. Lo atravieso ahí. No se ve, pero básicamente en el plano, acá está el punto A y acá lo estoy atravesando. Eso es solo que como estoy perpendicular a ellos no se puede ver. ¿Okay? Entonces, si yo hago la suma de momentos, aquí, formalmente yo debería calcular, por ejemplo, quiero hacer calcular el momento de estos 30 newtons, entonces sería R cruz F1. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el radio vector desde el punto del eje? Sería de este punto a este punto. Y este sería justamente el R1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Yo podía representar, por ejemplo, estos 4 metros y estos 3 metros. ¿Sí? Yo puedo representar este R de la siguiente forma. Imaginemos que allá yo considero positivo a la izquierda. Aquí es positivo y Y es positivo arriba. Entonces será 4 metros, 4 y 3 hacia arriba. Bueno, en este caso 3 hacia abajo. ¿De acuerdo? 3 hacia abajo porque acá, y esto acá con los metros. ¿De acuerdo? Y la fuerza está bastante clara, justamente 0 por menos 30 newtons. Así el producto vectorial podríamos hacerlo, pero realmente es bastante engorroso para solo un vector bidimensional y no se suele calcular de esta forma. ¿Okay? Entonces acá es donde viene en juego esto, acá. Viene bastante en juego. Lo que tengo que hacer es acá tengo mi radio vector. Y yo pongo estos 30 newtons, los pongo en el punto A, porque justamente es el punto donde se mide el radio. Y aquí es donde se forma el ángulo θ. ¿De acuerdo? Entonces, mira, yo sé que mi resultante del momento 1, ¿qué va a ser? R, magnitud F por el seno de θ. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi vector R. Pero ahora mira esto. Yo ahora manipulo un poco, hago manipulación. Y acá, por ejemplo, junto, porque son escalares, junto este R con este seno de θ. ¿Le suena? Esto es la módulo con el seno de θ. Es decir, que si yo descompusiera, es básicamente puedo representar como una componente. Entonces, básicamente, dense cuenta que esto sería R por el seno de θ. Claro, si se dan cuenta, esta es la componente opuesta a este cateto. ¿Ok? Recuerden que el seno de θ debe ser igual a Rx, que justamente es esto, todo este valor, esto es Rx, dividido para el módulo.
Y miren, dense cuenta que es R seno de teta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y R seno de teta, ¿no acaso resulta, que es toda esta longitud? Pero ¿no acaso toda esta longitud ya me lo da el problema? Esta longitud que me daba era 4 newtons. Entonces, en vez de calcular la magnitud de R, simplemente pongo que esto es 4 newtons. Y acá pongo que esto es 30 libras. ¿Ok? Y aplico regla de la mano derecha. En este caso sería R cruz 30 libras. ¿Sí? Y según mi sistema de referencia, habíamos dicho que antihorario es positivo. Entonces yo voy a asumir que esto es positivo, antihorario. Entonces, dado que está antihorario, esto se considera positivo, y ya tendrías en este caso tu momento calculado. ¿Sí? Tendrías que esto es 120 libras por, no, newtons por metros. ¿Sí? Okay. Ya en las siguientes sesiones gratuitas se va a explicar esto de las unidades, así que se da mucha importancia esto de las unidades. Okay. Pero dense cuenta que usando esta forma analítica nos damos cuenta que lo único que hace torque es la parte perpendicular. Si yo hubiera juntado F con el seno de teta, F con el seno de teta, sabemos que en este caso también sería la parte, eh, bueno, acá tendría que construirse de la siguiente forma. ¿Okay? Aquí como está en vertical, pero básicamente sería esto de acá. ¿Sí se dan cuenta? Sería el opuesto a este ángulo, y justamente este sería el FY. ¿Okay? Y miren, queda perpendicular de nuevo. ¿Okay? Así como este, si nosotros alargamos la línea de acción de 30 con el radio descompuesto, dense cuenta que también forma 90 grados. Conclusión, cuando usted calcula el producto vectorial de momentos, solo importa la parte perpendicular. Y esto es válido cuando usted está en productos vectoriales en el plano. ¿Ok? Solo importa la parte perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, le dan una cierta estructura, por ejemplo, usted está con cierta estructura ahí, toda rayos acá, y le dan una carga acá, usted no se va a poner a calcular este radio. Si es que está en el plan, ojo, si es que está en el plano, si está en el espacio, usted tendrá que ahí representar el vector con coordenadas y luego hacer el producto vectorial. ¿Ok? Usted sabe que lo único que va a ser momento o producto vectorial es justamente la componente perpendicular a la otra. ¿Sí se da cuenta? En un caso FY, una componente es perpendicular a R, pero en otro caso la componente RY es perpendicular a la fuerza. Solo basta que una componente sea perpendicular a otra. Eso es lo único que basta. ¿Ok? Esa es como la maravilla de justamente este artificio, de hacer esto, de definir un plano que contenga todo el objeto. Por eso cuando hagamos equilibrio y dinámica en el plano va a importar, porque sabemos que la resultante va a dar un vector perpendicular que va a ser n unitario y va a estar en la dirección k, y solo nos va a interesar escalarmente su magnitud, calcular su magnitud y definir el signo del vector usando la regla de la mano derecha. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Sí está claro? ¿Bueno? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la fuerza F, de momento, este momento sería eh, simplemente directamente Rx por F, en este caso más. ¿Okay? Si por ejemplo ahora yo hiciese el cálculo con una fuerza opuesta, acá, este otro momento sería Rx mismo por A negativo. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Sí, okay? Ahora si por ejemplo te dicen que la dirección de la fuerza es perpendicular, pues ya, pues de una. ¿Ok? Ni te molestes. ¿Ok? En este caso sería la magnitud de R por F. ¿Ok? La magnitud de R por F. ¿Sí? Y también sería positiva porque justamente va para acá.
respetando la regla de la mano derecha. Okay. Sí. Dudas, chicos, preguntas. Sí. Esta parte es importantísima, chicos. ¿Ya? Yo sé que parece muy básico esto del pre, pero realmente todo este artificio que les acabo de explicar lo van a utilizar bastante en estática y lo van a utilizar y lo de la representación vectorial lo van a utilizar bastantísimo en dinámica, muchísimo, ¿sí? Porque esto no se va, no, generalmente en mecánica vectorial no se detiene a explicar esto. Esto ya, por ejemplo, se hace de una. Por ejemplo, yo no me voy a proceder a explicar la línea de acción, sino es que de una vez voy a calcular esto, ¿sí? Y esto, ¿por qué? Porque ya se supone que han pasado un curso de pre y de física mecánica que ya garantiza que ustedes tienen dominio excelente de eso. ¿Okay? Y este dominio excelente se tiene que representar con la rapidez que hagan estas operaciones. ¿Okay? Entonces, muy bien. Ok. Sí. Si vemos este ejercicio, ahora, por ejemplo, quiero calcular el momento de esta fuerza de 30 newtons. Voy a ponerla acá, de 30 newtons. Yo sé que si yo extiendo esta línea de acción, yo tendría que ubicar este vector, este otro vector, acá. Ese sería el vector R. ¿Ok? Vector R. Vamos a suponer que esta fuerza está aplicada en el centroide de la barra. En el centroide de la barra, o sea que está en la mitad, está aplicada. ¿Okay? Quiere decir que esta longitud horizontal vale 2 metros. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que ya hemos visto, usted sabe que esta fuerza, simplemente usted tiene que buscar la componente que es perpendicular. Entonces, ¿qué es mejor descomponer, la fuerza o el radio? En este caso va a ser mejor descomponer la fuerza. Y usted sabe que la fuerza, la componente que es perpendicular al radio, va a ser la componente que esté pegada con el ángulo. Y justamente la componente que está pegada al ángulo es 40 por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Y sabemos que esta componente va a ser perpendicular al radio, esto se da 2. ¿Okay? Y haciendo uso de la regla de la mano derecha, R cruz 40 newtons, se cuenta que esto va en esta dirección. Básicamente es como un volante, la regla de la mano derecha. ¿Okay? Mire cómo va empujando ese radio y como esa dirección va en sentido horario, todo esto va en sentido negativo. ¿Okay? Y su dirección es libras, no, newtons por metro. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿en qué dirección va? En este caso, dado que yo sé que va perpendicular al plano, usted puede escribir que esto va en K. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si es que quiere expresarlo de manera vectorial. A veces lo omiten, generalmente lo recomiendo escribir esto, si es que ya va a dar su respuesta, porque si esto, al final de cuentas, esto es un vector. Entonces, a pesar de que lo que me importe, estoy como que operando vectoria, o sea, tengo la facilidad de que la magnitud coincide con la línea de acción del vector K, entonces, básicamente, mis operaciones son simplemente escalares. Al final, justamente, toda esa operación coincide con la línea de acción del vector K y con su magnitud. ¿Ok? Durante la operatividad, usted puede evitar hacer uso de este vector K y las unidades y simplemente operar directamente. ¿Ok? Sabiendo que usted está sumando momentos con las mismas unidades en la misma línea de acción. Si ya luego cuando expresa su respuesta, usted tiene que dar sus unidades y tiene que escribir la dirección K. Esto es importante. ¿Okay? Entonces, espero que esto quede claro. Esto quede claro bastante. Ahora, ya para finalizar, ¿sí? Esto más lo van a profundizar en el curso cuando estén en equilibrio de cuerpos rígidos en 3D. ¿Ok? Sí. Pero básicamente es otra forma. Es una cosa extra que sí tienen que saber de los vectores. ¿Okay? En este caso voy a ir un poco más rápido. Supongamos que yo tengo este vector. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y yo tengo este ángulo phi
tengo este ángulo phi, ¿de acuerdo? Si yo quisiese representar, por ejemplo, descomponer fx, fy y f en z, ¿ok? Si yo quisiera representar cada componente, entonces lo primero sería proyectar este f sobre este piso de acá, ¿ok? Y claramente me va a dar un vector que va a estar contenido en este piso de acá, ¿ok? Su magnitud va a ser f por el seno de phi. Claro, en este caso, dése cuenta que acá está paralela a esta línea de acción y justamente ¡pah! Ve acá. Esto se define mejor con la proyección de vectores. ¿Okay? Ahora, si yo mido este ángulo teta, dése cuenta que acá si esta es mi magnitud, acá yo sé que f en y, ¿qué va a ser? F adyacente, que será coseno de phi. F en x, tengo que situarme acá en el piso, ya lo tengo proyectado. Entonces será la magnitud f seno de phi por el coseno de teta. Y acá será f seno de phi por el seno de teta. Fíjense que este descomponer, como lo hacíamos en el plano, es mucho más complicado acá. Y de hecho, no es usual usar este método de descomposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué se usa acá? Básicamente, es lo que alguna vez usted aprendió en el pre, pero no se usaba casi porque, bueno, pues no, los problemas de pre generalmente no requieren de eso, más que algunos problemas sencillos. ¿Ok? Pero básicamente es el concepto de coseno director. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y qué básicamente consiste en este concepto? Lo que consiste es básicamente este eje de acá, este eje X, este eje Y, este eje Z. Desde este punto vamos a medir cierto ángulo phi 1. ¿Ok? Phi 1. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a usar el artificio que usamos acá para definir producto punto. Ese plano magenta que contenía los vectores P y Q debe contener, en este caso, que esto es I, al vector I y F. ¿Ok? Bueno, acá abajo. Al vector I y F debe contener en un plano a F y a I. Y justamente ahí se define de cierta mejor manera, ¿ok? Se define este plano de acá, imaginario, acá se utiliza para definir este ángulo phi, ¿ok? Este ángulo phi. Lo mismo va a ser para los otros. Por ejemplo, yo tengo acá no se ve este phi 2, acá tendría que definir un plano, tenga esto, este phi 2, ¿ok? Y acá phi 3. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que por trigonometría, el coseno de phi 3, ¿qué será? Sabemos que acá debe estar la componente fy, acá debe estar la componente fx y acá debe estar la componente f en z. Entonces, el coseno de phi 3, ¿qué será? El coseno de phi 3 será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de phi 2 debe ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el coseno de phi 3 debe ser fx por la hipotenusa. Y esto de acá se define como cosenos directores. ¿Ok? Cosenos directores. ¿Y para qué esto me va a servir? Le va a servir bastante porque en ocasiones usted tendrá que generar un vector que usualmente a veces no le dan la dirección, le dan más la magnitud, porque a lo mejor tiene un medidor que le dice dónde está. Entonces acá usualmente se usa el método de la cajita, acá, por eso que le dibujaron una cajita acá. ¿Okay?
Y por ejemplo, imagínense que usted tiene la fuerza F. La fuerza F. Entonces, ¿qué será? Esto será Fx en I más Fy. No, vamos a utilizar coordenadas. Fx, Fy más Fz. ¿Ok? Usted sabe sacar la norma. Usted sabe que la norma se tiene que cumplir que Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado debe ser igual a F. Esto se cumple siempre. Entonces, si yo divido para la magnitud, si yo divido para la magnitud, si yo divido para la magnitud de F, esto me saldrá Fx. Recuérdese que al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo para un escalar. Entonces, el escalar lo puedo distribuir para cada vector. Y por definición en el álgebra lineal, cuando yo tomo un vector y lo divido para su norma, lo hago unitario, ¿ok? Y si yo le saco la norma a este vector, esto me tiene que salir 1. ¿Pero qué es esto de acá? Esto es el coseno de phi x, vamos a llamarle, coseno de phi y el coseno de phi z. Entonces aquí se cumple esta identidad, ¿okay? Que se cumple al sacarle la norma. ¿Okay? Y claro, esto se pone raíz cuadrada y esto debe ser igual a 1. ¿Okay? Pero, ¿y esto para qué me sirve? Le sirve bastante. Porque a lo mejor, quizás, por ejemplo, tiene la magnitud de la fuerza, pero no tiene quizás, yo qué sé, a lo mejor usted sí sabe, por ejemplo, esta longitud de X, esta longitud de Y y esta longitud de Z. ¿Okay? Y conoce la línea de acción, que justamente va a ser D, vector D. Entonces, si usted, por ejemplo, imagínese que usted conociese la magnitud de F. Si usted conoce la magnitud de F, usted puede darle dirección directamente. De esta manera. ¿Sí? El coseno de phi x, bueno, en este caso acá, sabemos que utilizamos la fuerza, pero si, por ejemplo, dx y dy, dz están en la línea de acción de cada componente, también se va a cumplir esto de acá. dy sobre d, dz sobre d, dx sobre d. ¿Ok? Esto recibe un nombre y básicamente esto son vectores unitarios. Y al hacer eso, te puede ya darle el carácter vectorial, porque acá solamente tiene la magnitud. Pero ya generando con esto, que ya se le explicará ya en las próximas sesiones gratuitas, usted simplemente va a multiplicar la magnitud por el vector D dividido por la norma. ¿Okay? Que básicamente ya sabe que esto le va a dar el mismo vector unitario con cosenos directores que acabamos de definir acá. ¿Okay? Entonces le va a dar la línea de acción en la que va a estar F. Y como le va a dar la misma línea de acción que va a estar F, esta es una manera de generar vectores. ¿Okay? Y una manera mucho más rápida de la que se usaría con este método. Entonces, en vez de usar este método, usted tiene que usar este de acá, el método de los cosenos directores. Bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Sí. Esta sesión es full teoría. Full teoría. Teoría buena. Sí. Ok. Ok. Bien, chicos, ya para finalizar, comencé como 8 y 10. Ok. Comencé 8 y 10. ¿De acuerdo? Esto de acá se recomienda usar en estática en 3D o en cinemática en 3D. Esta herramienta se usa bastante en 3D. ¿De acuerdo? Y va a servir bastante para, por ejemplo, tienen una varilla que tiene, por ejemplo, un cable acá, otro cable, y esos cables están definidas por esas líneas de acciones.
¿ok? Y quizás, por ejemplo, no sabes la fuerza en cuestión, pero sabes su línea de acción. Y podrás hacerlo usando esto de acá. Por eso es que luego te darán acá que este valor vale 2 metros, este valor vale 3 metros, y al final solo te dedicarás a sacar la resultante de esa longitud y dividirlo para esa norma. ¿Ok? Bueno, bien. En esta semana, el resto de profesores van a dar otras sesiones gratuitas. La próxima sesión va a ser de estática de cuerpos rígidos, hasta donde tengo entendido. ¿Sí? Pero en este caso, pues también dentro del curso vamos a seguir reforzando esta misma álgebra vectorial, ¿sí? Que va a ser sumamente necesario, bastante necesario. ¿Sí? Le voy a dejar un ejercicio propuesto acá para que lo hagan, ¿sí? Y en este caso, con eso concluiríamos la sesión, no sin antes responder algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta puntual respecto a la materia, respecto a la materia o respecto a al curso, sería bueno que ya lo hagan, ¿verdad? Mister, ¿ahí cómo funcionan las unidades? ¿Todo lo trabajan en el SI o cómo? No, eso va a depender del problema. ¿Okay? Eso va a depender del problema. Por el momento yo me he limitado a simplemente tratar el carácter vectorial. Pero lo cierto es que hay un capítulo para unidades. En este caso se lo va a aclarar a medida que se vaya realizando ejercicios. Por ejemplo, la unidad de fuerza en el sistema inglés va a ser libras. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es importante. Y por ejemplo, la gravedad en el sistema inglés tiene un valor de 32.2. ¿Ok? ¿De acuerdo? 32.2, que ya luego le van a explicar qué unidades tiene. ¿Ok? Y eso será muy importante porque, por ejemplo, cuando estemos calculando momento de inercia o definiendo masa, este valor tiene bastante relevancia, chicos. ¿Ok? Entonces tienen que ustedes estar preparados porque si en el sistema inglés se trabaja con libras, pies, pulgadas, 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 ¿ok? Libras, este valor de gravedad, la masa que se trabaja en slugs, ¿ok? Que es una unidad para definir slugs, ¿de acuerdo? Y en el sistema internacional es como siempre venimos trabajando, newtons, metros, ¿ok? Enhorabuena si es así. En los ejercicios de dinámica suelen ser con el sistema inglés, pero también en la estática se suele trabajar con el sistema inglés, ¿de acuerdo? Es frecuente que incluso nomás trabajen con la magnitud, ¿no? Y luego tengan que emplear el resto. Sí. Entonces, muy importante eso, chicos, ¿de acuerdo? Pero eso ya quedará para otra sesión, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Uh-huh. Sí. Bien, chicos, agradezco mucho a quienes hayan asistido. Esta sesión se va a subir a YouTube, y próximamente pues vamos a ver para otorgarles cierta preparación previa al semestre y, para otorgarle pues esta ventaja académica que le va a representar para esta materia que es de bastante dificultad, ¿sí? En este caso es un curso de mecánica vectorial, se trata de desarrollar los fundamentos desde el álgebra vectorial, estática y hasta dinámica, ¿ok? De cuerpos rígidos. Muy bien. Listo, chicos, agradezco mucho su asistencia y con esto vamos a finalizar esta sesión, ¿ok? Muchas gracias a quienes asistieron, les deseo muy buenas noches.